Café con la historia. El 22 de abril de 1970 en Estados Unidos, 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades marcharon exigiendo al gobierno norteamericano que creara la Agencia de Protección Ambiental de ese país y un marco normativo de protección al medio ambiente. Desde entonces, el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. En 1989 en Bucaramanga fue asesinado Luis Daniel Vera López, periodista de Vanguardia Liberal y Radio Metropolitana. Vera había realizado reportajes sobre las masacres en su región atribuidas al grupo paramilitar Los Macetos. En 1992 en México, un derrame de combustible en el drenaje genera violentas explosiones en la ciudad de Guadalajara. Desaparecen casi 8 kilómetros de viviendas y hasta hoy se desconoce el número total de muertos. En 1996, en la masacre de La Paz y El Tigrito en Segovia, Antioquia, 14 personas fueron asesinadas, 13 heridas y 2 más desaparecidas por un grupo armado que contó con el apoyo directo de los miembros activos del batallón de contraguerrilla número 47, Héroes de Tacines, que fueron juzgados y condenados por el Estado en calidad de coautores. Café con la historia. De la mañana, 27 minutos. Los invitamos a que nos sigan en nuestro Twitter, @elprimercafé. Ese es el Twitter donde estamos esperando constantemente todas sus opiniones para que reporten sintonía, nos digan desde dónde nos están viendo y también comenten sobre nuestros temas. Ese es nuestro Twitter, @elprimercafé. Tenemos dificultades con la señal, no son nuestras, son de los operadores. RTBC cambió el código de algunos canales y parece que Canal Capital es el último al que acceden para cambiar este canal, y total, en algunos cables, en algunos teleoperadores, pues hay esa dificultad. Así que si nos están viendo por vía streaming, lo más recomendable es que ustedes mismos llamen, porque nosotros ya lo hemos hecho, a los cableoperadores para que agilicen esa diligencia y puedan sintonizar el Canal Capital. María Mercedes Maldonado es la alcaldesa encargada. Ayer se posesionó, hoy tiene una agenda muy apretada. Sin embargo, ha decidido abrir un espacio en la agenda para compartir un café con nosotros. Doctora María Mercedes, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias. Bueno, María Mercedes Maldonado, señora alcaldesa encargada. La tercera de Bogotá, ¿no? A ver, la primera fue la ministra, cuando sale Samuel Moreno, sí, entra una ministra reemplazo, María Fernanda Campo. Sí. Luego entra Clara López. Sí. Y ahora María Mercedes. Pero le voy a dar otro dato para usted. Cuando el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer fue también sacado de la alcaldía, terminó doña Sonia Durán de Infante en la alcaldía. Sí. Entonces es la cuarta. Exactamente. Bueno, doctora, la agenda de hoy, varias cosas. Usted lo primero que ha dicho es: yo voy a hacer unos recursos que voy a destinar para vivienda de interés prioritario, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? Un intercambio fiscal, no, es que me preguntaron ayer que cuál era el primer acto de gobierno y dije, o el primer decreto. Entonces yo dije, pues yo querría firmar un decreto de transferencia de bienes fiscales, o sea, de bienes de propiedad de las entidades del distrito que pueden ser destinados a vivienda de interés prioritario, que estaba listo y que no alcanzó a firmar el doctor Pardo. Entonces eso fue lo que dije que esperaba, porque tiene que ver con el sector que ha estado a mi cargo. ¿Y eso hace parte tácitamente de una nueva respuesta a Vargas Lleras, no? No, simplemente más bien recordar que existe el centro empleado. Claro, el centro empleado de Bogotá. Más o menos, ¿por dónde? Por la avenida Comuneros. O sea, el IDU compró unos terrenos, tenía que comprar las casas obviamente completas o las casas vecinas porque la obra afectaba a las casas. Entonces ahí quedaron unos terrenos después de construir la vía donde vamos a hacer vivienda de interés prioritario. Casas. Habló muy bien de usted. Edificios. Presidente Santos habló muy bien de usted, ¿no?
¿Sí? ¿Sí se dio cuenta de eso? ¿Será que eso le sale del alma o de dónde le saldrá? No, eso sí hay que preguntarle al presidente. presidente y a los que lo vieron. Yo lo vi. Él le dio una señal, entre otras cosas él dijo, me va muy bien cuando nombro mujeres en reemplazo de la alcaldía. Pero le da una señal y dijo, doctora ¿Fue muy Mercedes... mal con Pardo o qué? No sé, Bueno, no se me sabe. fue muy bien. Me dijo, nosotros queremos trabajar por movilidad, seguridad y generación de empleo. ¿Le trazó una línea, doctora Maldonado? Pues a ver, movilidad y seguridad son temas que están en la agenda desde la preocupación de los ciudadanos, porque los afecta cotidianamente. Yo creo que esos dos temas son obligados. En lo de empleo no entendí tanto, porque Bogotá es una de las ciudades que muestra mejores índices de empleo, de creación de empleos. El desempleo ha bajado bastante en Bogotá y sobre todo ha mejorado la calidad del empleo. Sí, Entonces, doctora, ahí no entendí tanto. Si me disculpa un momento, en este momento en la Casa de Nariño 3 ministros están hablando sobre el tema del paro agrario. ¿Qué están diciendo que no existe? Vamos a ver qué es lo que dicen rápidamente y ya volvemos con la entrevista. Narda Gómez está ya en el Palacio de Nariño. Narda. ¿Ya la tenemos? De los 5.2 billones de pesos, se ha reservado 1 billón de pesos para financiar los proyectos que hacen parte del Pacto Nacional por el Agro. Esos proyectos están enmarcados dentro de 4 líneas. Todos estos proyectos tienen un común denominador. Son propuestos por las bases, es decir, hacen parte de una presupuestación participativa, democrática. Es un ejercicio de abajo hacia arriba, en 4 líneas de acción. Primero, vivienda rural. Segundo, proyectos productivos y empleo rural temporal. Tercero, tierras. Cuarto, riego y drenaje. En esas 4 áreas, en esos 4 ejes, las comunidades pueden presentar proyectos para ser financiados con el billón de pesos asignado al Pacto Nacional por el Agro. Hay 2 grandes actores en estos procesos de presupuestación participativa y democrática: los consejos municipales de desarrollo rural y los consejos seccionales de desarrollo agropecuario. Estos consejos han sido empoderados con la tarea de priorizar los proyectos. Los consejos son formados por asociaciones campesinas, bien sea en el ámbito de lo municipal o en el ámbito de lo departamental. Tomemos como ejemplo el eje de la vivienda rural. Las organizaciones de base podrán presentar proyectos para construir o para mejorar las viviendas rurales. Si se trata de construcción de una vivienda nueva, se pueden otorgar subsidios hasta de 14.7 millones de pesos. Si se trata de subsidios para mejorar la vivienda ya existente, serán montos de 9.8 millones de pesos. Las organizaciones de base presentan sus proyectos, los consejos municipales de desarrollo rural los priorizan. Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, haciendo una rueda de prensa de la cual Narda Gómez, quien está allá, nos va a hacer un resumen de qué es lo que se está tratando ahí, pero por lo que estamos viendo es que el gobierno insiste en que ha cumplido con los pactos, con el pacto agrario y que por lo tanto considera que no hay condiciones para que se realice ese pacto nacional agrario que han anunciado las bases campesinas. Mauricio, lo que uno siente es que a pesar de estos esfuerzos que hace el gobierno nacional con 3 ministros a bordo para tratar de desvirtuar las razones del paro, da la impresión de que no, de ninguna manera son razones coyunturales, que obedecerían una coyuntura como la que expresan los ministros, seguramente la van a expresar, sino que son razones de carácter general, temático y atemporales, de descuido del campo colombiano y de incumplimiento de acuerdos pactados, de tal manera que el paro, llamado por algunas organizaciones el 28, refrendado el 1 de mayo y que será activísimo en todo el país el 5 de mayo, el día lunes 5 de mayo, va a ser muy difícil que lo desmonte el gobierno con estas apreciaciones de carácter coyunturalista. Pues volvemos entonces con María Mercedes Maldonado, alcaldesa encargada, quien vino a tomarse un café con nosotros. Doctora Maldonado, cuando se conoció la lista de la terna, Navarro, Jaramillo y la doctora Maldonado, muchos críticos se apresuraron a decir la doctora Maldonado es la última en esa opción,
toda vez que tiene una disputa muy grande, una discusión más bien, muy grande con el gobierno nacional, una discusión, y eso sí hay que aclarar los términos, una discusión con el gobierno nacional acerca del modelo que tiene el gobierno para implementar las viviendas de interés prioritario. ¿Hubo alguna mención del presidente, algún tema que se haya discutido sobre este punto, alguna petición especial? No, la verdad yo puse el tema. Con el presidente hablamos de temas generales, no entramos en detalles de los problemas de Bogotá, pero yo aproveché para decirle que había una política dentro de nuestro plan de desarrollo que era la localización de vivienda de interés prioritario en esa gran zona que llamamos centro ampliado, y que yo quería expresarle directamente a él la importancia que tiene una política de ese tipo en construir equidad, en superar desigualdad, que no es solo programas paliativos de la pobreza, sino es ya ir al fondo de dónde se localizan, cómo se construye espacialmente una mayor integración social. Él se mostró muy interesado, porque yo le dije, pues no hay que anunciar vivienda en Soacha, vivienda en Usme, que de todas maneras se hace. ¿Por qué no miramos ese programa? Y yo esperaría contar con el apoyo del gobierno nacional, que no es toda la meta nuestra, pero que podamos avanzar en la construcción de vivienda en el centro ampliado. Señora alcaldesa, pasó algo más de un mes y unos días del gobierno del doctor Rafael Pardo, el ministro de Trabajo encargado, en el cual muchas personas críticas dijeron, mire, fue como una especie de detención del proceso de la Bogotá humana, es decir, que las confrontaciones que se produjeron, la falta de ritmo, por llamarlo de alguna manera, produjeron un bache en la Bogotá humana. Su llegada a la alcaldía nuevamente como representante que es de la Bogotá humana y dentro del proyecto de trabajo de la alcaldía implica que se retoman esos hilos y que sí hubo de alguna manera una pausa ahí. Yo no creo que haya habido un bache, no. Obviamente había una situación de conflicto, de tensión, porque que sea destituido un alcalde que fue elegido popularmente a partir de una decisión administrativa es un tema muy fuerte, ¿sí? Sí. Pero yo creo que el doctor Pardo manejó muy bien la situación y además rápidamente entró, no en profundidad porque era muy corto tiempo, pero en el conocimiento de los temas más estratégicos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, lo reconoció y empezamos a trabajar muy pronto en esas prioridades del plan. Pero no produjo un cierto resquemor y un ardorcito el hecho que algunas cosas largamente planeadas por la alcaldía de Petro apareciera el doctor Pardo en fotografías inaugurando, por ejemplo, los buses híbridos de la séptima? Pues sí, pero eso sí ya son las circunstancias, pero pues él dijo, yo llego a gobernar así sea 2 días. En el caso mío, yo creo que como de todas maneras hay que ser conscientes de que la incertidumbre continúa porque estamos pendientes de una decisión judicial en las acciones interpuestas por el alcalde Petro, y yo reitero, lo mejor que le puede pasar a Bogotá es que el alcalde Petro, el alcalde elegido, vuelva pronto a la alcaldía. Yo creo que el presidente haya escogido a alguien de la terna que viene de adentro del equipo de gobierno, asegura estabilidad. Así dure yo 2 días, 3 días, un mes, hay mucha estabilidad. Doctora María Mercedes, cuando se habla de un cambio en el esquema de aseo, pues ahora estamos pendientes de una decisión de la superintendencia que dice que entre las sancionadas va a estar de pronto usted. Sí, señor, con mucho gusto. En este caso, que se quitara la mano de la boca. Eso fue lo que pasó. No crea usted que él está así. No, que estoy loco. Yo le quiero preguntar, usted ha dicho en la entrevista que sale hoy en El Tiempo que habrá cambio en el esquema de aseo. ¿Aceptan ustedes, porque usted hizo parte de ese cambio, que se equivocaron y de pronto hay que corregir, o ustedes creen que aquí hay algo distinto? Además, la superintendencia viene con todo. Lo primero, hay un problema en el titular.
general nos pasa mucho con los titulares, si se lee ya la entrevista. No hay un cambio en el modelo de aseo. Nosotros desde diciembre de 2012 estamos trabajando en un esquema transitorio de la gestión del aseo en Bogotá, transitorio en relación con 3 puntos. Uno, mientras se hace una nueva licitación, que, y ahí vienen los otros 2 puntos, asegure la inclusión de la población recicladora en los términos que ordenó la Corte Constitucional y además se le dé el suficiente peso al componente de aprovechamiento o reciclaje. Pero ese esquema transitorio está vigente desde diciembre del 2012 y lo que se está trabajando es gradualmente en adoptar las medidas necesarias hasta, digamos, llegar a un esquema que incorpora una licitación del aseo. Hay temas que no se han cerrado todavía, condiciones de inclusión de población recicladora, el tema tarifario del componente de aprovechamiento con inclusión social que corre a cargo de la CRA, la Comisión Reguladora de Agua Potable. Pero nosotros, no es que yo haya llegado a anunciar pues en modo alguno un cambio en el modelo de aseo, sino que ese esquema transitorio implica ajustes, hay que organizar, la población recicladora se debe organizar, hay que hacer un replanteamiento de las rutas, de incluir el componente de aprovechamiento que empieza en los hogares y termina en reducir la disposición final. ¿Usted espera que de pronto sea sancionada por la superintendencia, como dicen ya algunos medios? No, obviamente no. espero que no. No, yo quisiera porque es que la multa como que es grande, ¿no? Pues las multas sí son... Pero son apelables, altas. me imagino. Sí, hay recursos, ¿no? Nosotros estamos, pues se ha anunciado que de pronto hoy se conocería alguna decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros hemos hecho la defensa del tema, estamos convencidos de que no hubo una violación al régimen legal. De hecho, el decreto distrital que regula el esquema transitorio fue ya declarado por una juez de la República como ajustado a derecho y como que no violaba las normas de competencia. Es que se alega de que por parte de la superintendencia que hubo, digamos, un esquema de no respetar la libre competencia. Y yo veo que en Bogotá hay 4 operadores de aseo. ¿Hay competencia o no? Digamos que, primero 2 cosas. Una, que hay una competencia en el mercado, y voy a explicar ahora, no se puede técnica ni económicamente, lo han dicho expertos en aseo, ese tipo de competencia, y otra por el mercado, que es a través de una licitación. Entonces, ¿por qué no se puede técnica y económicamente concebir en una ciudad de casi 8 millones de habitantes la libre competencia en aseo? Porque imagínense ustedes su cuadra en edificios. Entonces al edificio de la esquina le recoge el IME, sí, claro. Al edificio de al lado le recoge Aguas de Bogotá, al que sigue y los costos de transporte. Pues claro, porque es que ese sería la libre escogencia del prestador. Eso no es posible. Eso es una locura. El que alegue que hay libre competencia, que haya textos legales que es cierto que defienden la libre entrada al mercado como presupuesto general en el tema de servicios públicos, pero después se pasa a ver que hay ciertos servicios donde no es posible, como el agua tampoco. Ustedes se imaginan 3 redes en el mismo territorio para ver quién escoge el prestador. Eso es imposible. Que esa es la misma tesis de fondo del procurador para destituir a Petro. Una de las tesis. Sí, ¿no? una, sí. Es el mismo marco. Es el mismo, sí. ¿Y qué pasaba? Curioso, ¿no? En el 2012. En el 2012 los abogados dijeron, los contratos que vienen no es posible prorrogarlos más. Legalmente no había la posibilidad. Un año antes, en el 2011, la Corte Constitucional ha echado abajo la licitación que se estructuró porque no había inclusión real con acciones afirmativas de la población recicladora. Entonces, el argumento era que el 17 de diciembre entrábamos en libre competencia, entregarla a unos operadores que no la habían ganado realmente, porque libre competencia es el que hace empresa, entra al mercado cualquiera, compite con otros, corre riesgos. Estos operadores habían obtenido
a partir de una concesión en licitación una parte del mercado. Además, los usuarios, los contratos con los usuarios derivaban de esa concesión. Ellos no lo habían obtenido en un juego de libre competencia. Entonces la pretensión era entrar en libre mercado. Hoy estaríamos en peores condiciones porque estarían diciéndole a la administración, dejó el servicio de aseo, que es vital para la ciudad, en manos de la libre competencia. Estamos en un caos y entrar a hacer una licitación hubiera implicado una indemnización a quienes hubieran tomado posición propia. Sí, alcaldesa, desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista del trabajo, ¿qué significó para ustedes ayer el hecho de que usted se hubiera posicionado como alcaldesa? Para ustedes, quiero decir, al gabinete. No solamente de la cosa emocional, pues de retomar un poco las riendas, pero ¿qué les implicó ese hecho de volver realmente al poder? Pues voy a tomar el atrevimiento de hablar a nombre de mis compañeros para contestarle. Pero yo creo que era lo que habíamos dicho desde el principio, que muy pronto haya un gobierno progresista de nuevo en Bogotá, que fue el programa elegido en voto popular. Y pues yo sí me atrevo a decir que insisto, alguien que venía de dentro del equipo da una señal de articulación, de estabilidad, insisto, de continuidad del programa de gobierno. A mí me gustó mucho y lo agradezco al Twitter del alcalde Petro. No quisiera frivolizar el tema, aunque sí, es frívolo, pero me interesa porque es un interés particular. Bacatá, que... ¿Qué quiero de Bacatá? ¿Bacatá que está ahí o no? No tengo muy buenas relaciones con Bacatá, debo confesar, pero no me da. Pero le toca bancársela en el despacho, ¿no? No. Voy a perder puntos con los animales. La alcaldesa, Nanay con Bacatá. Espero mejoren. ¿Alguna vez le ladró? Dicen que es un poco nervioso Bacatá, y cuando no salía, Bacatá es tenaz. cuando no salía tarde de la alcaldía de esas reuniones hasta tarde, Bacatá sí era un poco arisca. Sí, es arisquita, sí. Es que ella se crió. Uno de mis propósitos, que mejoren pronto mis relaciones con Bacatá. Sí. Se ha dicho, pero bueno, finalmente María Mercedes Maldonado, lo que estamos viendo es que responde primero con un gran respaldo técnico y segundo sin pensar mucho en consecuencias políticas. Por ejemplo, lo que digo de Bacatá, que otros dirían, no, claro, respetamos los animales. Usted, No, claro que los respetamos. Otra cosa es que no la respete a ella. No, por supuesto, quiero decir, no me refería a eso, me refería a que muchos políticos entrarían por una respuesta mucho más políticamente correcta, lo cual no es una queja. Lo que le estoy diciendo es que usted es una mujer técnica y siempre se ha rescatado su perfil técnico, exactamente, más que político, ¿no? Sí. Eso pudo haber influido en el sentido de que he escuchado diciendo a gente decir a Juan Manuel Santos, de la terna, quien menos le daría problemas es María Mercedes Maldonado. María Mercedes Maldonado. Pues yo no sé qué quiere decir menos le daría problemas, pero evidentemente yo sí reivindico mi perfil técnico y creo que si no se toman las decisiones judiciales que todos esperamos, pues va a ser un momento, algo que nunca ha ocurrido, van a coincidir elecciones distritales y elecciones nacionales. En cualquier circunstancia. Presidenciales y de alcalde, sí. Así no sea la fecha exacta. Y eso nunca había ocurrido y es un tema bastante difícil porque las relaciones nación-entidades territoriales también han ido sufriendo una evolución que presenta sus problemas. Y yo doy un parte de tranquilidad no solo al presidente Santos, sino a toda la ciudadanía, de que si no se resuelven las medidas judiciales pronto, que voy a poder manejar con bastante imparcialidad, ecuanimidad, ese proceso que va a ser pues, inédito y difícil. Señora alcaldesa, pero de alguna manera, y es así, elecciones sí o sí, porque si no hay atípicas y vuelve Petro, va a haber la no revocatoria o sí.
O sea que van a coincidir de todas maneras, de todas maneras, o bien las sí. atípicas o las revocatorias, de alguna manera con influencias muy fuertes sobre las elecciones presidenciales. Claro, ¿no? claro. Claro, que usted eso que no se pronuncia o qué. No, sí. en absoluto no me pronuncio. Simplemente aseguro desde el gobierno distrital toda la imparcialidad y compromiso en un manejo ¿Y pues, cómo muy serio. va a ser usted, que es una persona real, de carne y hueso, que se ríe a carcajadas en la televisión para mantener la caña del poder? Porque pues tiene un poder, o sea, el Sí, claro, segundo cargo del por país. supuesto. Pero usted se ríe a carcajadas, usted es un ser humano. ¿Será por lo de la Bogotá humana? ¿Y la relación con el Consejo? No, vamos a mirar pues ese tema. Consejo, es que Yo le quiero preguntar sobre ese tema del Consejo, por ejemplo. Hoy, Tengo muy buenas relaciones con el Consejo. no, yo tampoco sé de eso, pero hay 4 proyectos en este momento Sí, en el Consejo de Bogotá. ¿Cuál de todos le gusta más? ¿O usted cree que Cobros por definitivamente congestión. el de congestión? Indudablemente, es el Ese va a primero. tener ponencia negativa seguramente y no va a ser aprobado ahora. Pero usted lo volvería a presentar Sí, en mayo. yo creo que ese es un proyecto muy importante que hay que sacar adelante. Y el de la Secretaría de... Quiero mirarlo con detalle. doctora, las obras, es que nos pregunta Luis Alberto Maecha, lleva varias preguntas y me parece interesante. ¿Las obras de endeudamiento siguen en pie o están afectadas por la suspensión del cupo? Pues lo que... Las obras del cupo de endeudamiento, Sí, sí. en su momento dijo el director del IDU, y tenemos que pues, entrar a trabajar en eso, es que pues, las obras implican compra de suelo, compra de tierra, obviamente. Y para eso hay que hacer unos avalúos, y los avalúos dependen de la norma vigente, porque según la norma se deriva el valor de la posibilidad que se puede construir en un terreno, se deriva el precio del suelo. Ese sería el problema que incidiría sobre el avance de las obras, los avalúos, no las obras en sí mismas. Nosotros, ese es un tema, obviamente, que voy a trabajar muy rápido, porque es que la decisión, como son esas medidas cautelares de urgencia, fue suspéndase los efectos de la modificación excepcional del plan, pero en este tema siempre hay unas normas o unas reglas de transición. No se puede de un tajo decir una norma sustituye a la otra, y nosotros esperamos que haya una aclaración pronta en ese sentido del Consejo de Estado. Alcaldesa, pongámonos en el mejor escenario para la Bogotá humana, que es la continuidad del proyecto de la Bogotá humana. ¿Cómo ve usted en ese sentido el futuro de los meses y los años de lo que restaría, en términos justamente de un proyecto de humanidad y sobre todo de modernidad? ¿Qué viene por delante? ¿Qué falta hacer? No, pues digamos, el tema de las metas de un plan de desarrollo es que los primeros meses son los más complicados, porque... Los 2 años, ¿no? Sí. No, el plan de desarrollo entra en vigencia a mitad del primer año, o sea, en este caso junio de 2012, eso es algo que la gente olvida. Y después hay una armonización presupuestal, porque uno viene con el presupuesto del plan anterior, y más o menos julio, agosto se empieza a mirar ya los temas concretos. Es el siguiente año, 2013, en donde empieza la estructuración de las obras, de los programas. Realmente este es el año en que se empieza ya a ver los resultados, y pues estas circunstancias sí han sido desafortunadas, pero yo creo que Bogotá Humana va a dar unos resultados muy importantes, 2014, 2015, va hasta la mitad del 2016. Ya, como se mostró en la rendición de cuentas, ya hay unos indicadores de impacto muy importantes, por ejemplo, de avances en salud, por una perspectiva de salud pública que nosotros tenemos, de avances en educación, y eso va a seguir mostrándose. Alcaldesa, pero en ese sentido, ¿cuáles serían como los grandes esfuerzos que restan por hacer? ¿En qué materias y cuáles? Bueno, indudablemente para nosotros primera infancia, el avance tanto en la puesta en marcha de jardines. Hay algunos que les interesa es la construcción a través de un modelo de arrendamiento de jardines móviles. Se ha estado trabajando, y sobre todo también atención en el ámbito familiar, sí, los temas de educación en general y en salud.
en lo que me corresponde a mí, vivienda y indudablemente el paquete de obras de movilidad. Infraestructura. Sí. Alcaldesa, una de las críticas que se le ha hecho al gobierno de Gustavo Petro es la falta de comunicación y de información sobre lo que está pasando dentro de la alcaldía al resto de los bogotanos. Sean 2 semanas o 2 meses, ¿qué podemos esperar ahí? Vamos a intentar superar esos problemas que se señalan reiteradamente. Vamos a estar comunicando permanentemente lo que estaremos trabajando en el tiempo en que esté al frente de la Aquí me pregunta el concejal Diego García. Una pregunta a nuestra alcaldesa. ¿Qué hacemos con urbanización en Usme y el hallazgo arqueológico Muisca? Acaba de conocerse que nuevamente un hallazgo de material lítico, cerámica, restos óseos en una excavación, ¿no? Aquí. A ver, Usme era una zona que inicialmente tuvo 850 hectáreas de expansión, se redujo a 350 aproximadamente. El hallazgo arqueológico está en una zona que se conoce como Hacienda El Carmen y ahí eso avanza en el tema de crear un museo de sitio y un parque arqueológico en torno a lo que sería el museo propiamente dicho. Y el resto, hay una parte que nosotros consideramos que se puede hacer construcción de vivienda. Una de las últimas cosas que hicimos con el alcalde Petro fue destinar unos terrenos de Usme para construcción de vivienda para pueblos indígenas afectados por el conflicto, por el desplazamiento, por el conflicto armado en Bogotá. Esperamos desarrollar ahí un proyecto que afirme los derechos de los pueblos indígenas que habitan en Bogotá. ¿Usted sabe qué es lo que estamos haciendo ahorita, esto que se llama periodismo? ¿Sabe qué es? La arqueología del instante. Yo digo algo que para mí el largo plazo es mañana también. Eso está bien. Doctora, mucha suerte. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Se reúne ahora con el doctor Pardo, ¿no? Sí, Se ahora. reúne con Pardo, Sí. exactamente. Después vamos a ir al homenaje A Gabo. García Márquez y en la tarde ya hacemos reunión de trabajo con el gabinete. Que podemos entrar al Palacio Líbano, al Sí, Parque los de las invitamos, Mariposas sí. Amarillas, que no está abierto generalmente al público por razones de Ahora sí seguridad. está para que hace rato, visiten ¿no? Porque si hubiera muerto Gabo, ¿no? la estatua de García Que fue en Márquez. diciembre que se hizo, no, en diciembre no antes. Que hay en el país, ¿no? ¿Cuándo fue que se inauguró antes? Como en septiembre, octubre del año pasado. ¿Cuándo fue? Diciembre, perdón. Exactamente. Bueno, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y Que tengan buen bienvenida día. siempre. Vamos con Paula Ardila, desde Teusaquillo, un tema bien distinto como para aligerar la cosa. Festival del Cine Migrante. La Secretaría Distrital de Gobierno lanzará el Plan Distrital contra el Racismo y la Xenofobia allí en este Festival del Cine Migrante. Paula Ardila nos amplía la información. Mauricio y televidentes, hace contados minutos estábamos hablando precisamente del marco en el cual se va a lanzar la política distrital contra el racismo en la ciudad de Bogotá. La primera política en este sentido que existirá en todo el país, en todo el territorio nacional. Pero precisamente vamos a hablar en qué espacio se va a generar esta nueva política, porque precisamente es Cine Migrante, el espacio en el cual todos los bogotanos podrán conocer toda esta iniciativa en contra del racismo. Cine Migrante llega de Argentina, es la 4ª vez que llega a la ciudad de Bogotá, pero tiene una temática muy especial, los derechos humanos. Estamos precisamente con su directora que nos acompaña a esta hora. Florencia, muchísimas gracias por estar en el primer café. ¿Con qué actividades van a contar los bogotanos y qué sentido precisamente se le dará al festival? Los derechos humanos serán el eje temático. Y sí, la verdad es que venimos a Bogotá en esta 4ª edición con mucho entusiasmo, con una apertura que se va a realizar en el día de hoy, 22 de abril, junto con Herencia de Timbiquí. Herencia de Timbiquí para nosotros es un exponente muy claro de lo que está sucediendo y de lo que sucedió en Colombia en cuanto al desplazamiento y en cuanto a la vulneración de los derechos de las personas afrodescendientes, personas que han sido desplazadas de sus lugares originarios y que a través de la música han logrado contar sus historias y han logrado de alguna manera ser exponentes, ¿no?, de una temática social y una conflictividad social que Colombia tiene hace ya bastantes
siguientes décadas. Cine Migrante va a tener un desarrollo en toda la ciudad de Bogotá, de funciones en la Cinemateca Distrital, en el Planetario de Bogotá, de funciones nocturnas en salas alternativas, vinculadas justamente a la temática central del festival, que es interculturalidad en la música, de funciones al aire libre, como en la Plaza Las Cruces, y al mismo tiempo de funciones en sedes universitarias, con la idea justamente de generar un marco de formación en materia de derechos humanos. Flor, hace cuatro años ustedes también estuvieron por primera vez en Bogotá. ¿Por qué la necesidad de llevar un cine con la temática de derechos humanos? Porque creemos claramente que es necesario generar una instancia de reflexión acerca del empoderamiento que cada uno de nosotros tenemos que tener en materia de generar un espacio de cumplimiento efectivo de derechos, y ese cumplimiento efectivo de derechos claramente tiene que ver con que tiene que haber un cuerpo social que le reclame a los ámbitos institucionales, a los ámbitos estatales sus derechos, y si esos ámbitos estatales e institucionales no los cumple, se organice políticamente para que eso suceda. Flor, muchísimas gracias. Pues las sedes que usted ha comentado precisamente, la Universidad Javeriana, también la Cinemateca Distrital, y van a haber 3 sedes alternativas en diferentes localidades: Mártires, Usme y Usaquén, y muchos de los barrios que actualmente son el objetivo de trabajo del Plan 75-100 en la ciudad de Bogotá. En este marco no solamente los ciudadanos van a conocer el plan de la Secretaría de Gobierno en contra del racismo para Bogotá, sino que también van a disfrutar de estas muestras culturales y artísticas que pretenden efectivamente resaltar hechos como la inclusión que son necesarios en la sociedad y también los derechos humanos, eje temático de la Bogotá humana que se ha venido defendiendo desde la administración del exalcalde Gustavo Petro. Continúan ustedes en el primer café con muchísimos más temas. Volveremos en contados minutos. 8 de la mañana, 2 minutos. Paula, muchísimas gracias. Seguimos con arte, en este caso teatro, el Festival de Teatro Alternativo que continúa en la ciudad de Bogotá. Una obra que se llama Cámara Lenta, es la recomendación de hoy, Diana Gómez. Los saludo desde la Candelaria y vamos a hablar, por supuesto, del Festival Alternativo de Teatro, que nos trae otra obra recomendada en el marco de este festival que estará hasta el 25 de abril. Se trata de Cámara Lenta. Está conmigo el director de esta obra, Víctor Viviescas. Bienvenido al Primer Café y hablemos qué van a encontrar las personas que vengan a ver esta obra el día de mañana. Bueno, Cámara Lenta es una escritura de Eduardo Pavlovsky, que es un dramaturgo argentino, y narra la historia de un antiguo boxeador que vive ahora con su antiguo entrenador como una pareja que se hacen compañía. Ellos dos reciben las visitas esporádicas de una amiga común que se llama Rosa, y cuenta entonces este triángulo es como el encuentro humano de las personas que tienen casi todo perdido y solo les resta la amistad. O sea que esa exploración del encierro y todas esas cosas se van a ver allí reflejadas. Sí, la obra aparece todos los encuentros y desencuentros de la amistad, de la convivencia, de la fraternidad, porque hay un amor que es más filial, más fraterno que un amor justamente pasional. Y sin embargo no es para nada una obra de tipo psicológica, la escritura es una escritura muy ágil, muy de la palabra, muy del humor de las situaciones que se encuentran en las situaciones humanas, y la puesta en escena que hacemos nosotros en Teatro Breve es una puesta en escena donde jugamos más al juego mismo, al trabajo corporal, al encuentro, digamos como una especie de combate entre los actores, entre los tres y en las parejas de dos que se van armando. Víctor, muchísimas gracias. Pues esta es la obra que recomendamos en el Primer Café en el marco del Festival de Teatro Alternativo, que seguimos cubriéndolo y apoyándolo. Esta obra se presentará el día de mañana a las 7:30 de la noche aquí en la Sala Sequizano, calle 12 con carrera segunda. Continúen con más en el Primer Café.